Gracias, Pastor Dani, Pastor Kenny, muchas gracias a ambos, gracias a todos, hermanos. Buenas tardes, Dios los bendiga. Bueno, como citó Pastor Dani, es la 7ª sesión de este fin de semana. Gracias al Señor que nos ha concedido la vida, la fuerza para poder completar este tiempo, este programa que se tiene, y gracias a todos los que también se han esforzado, porque pues me imagino que es un reto tener que escuchar a esta persona, pero bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de convivir y disfrutar, hermanos. Y estamos muy agradecidos, mi esposita y yo estamos platicando al respecto. De verdad que nuestro corazón se goza cada vez que tenemos la oportunidad de convivir en diferentes lugares por causa del ministerio, pero de verdad que en cada una de las iglesias que llegamos podemos sentir el amor de Cristo y podemos disfrutar verdaderamente de la comunión como pueblo de Dios. Y así nos hemos sentido con ustedes, hermanos, lo saben. Gracias a los pastores, sus familias, toda la iglesia. Son muy preciosos, hermanos, muy, muy valiosos para nosotros. Los llevamos en nuestro corazón. Y de verdad que doy gracias una vez más a mi Señor por la vida de cada uno de ustedes, Pastor Nathan, que también lo pude conocer, y además hermanos que también están siendo levantados por el Señor, ¿verdad? En diferentes lugares, y en eso nos gozamos, de que Dios sea glorificado, que su palabra siga corriendo y salvando a muchas almas, y confiemos en que este tiempo, esta última sesión no será la excepción. Confiamos en que la palabra de Dios cumple lo que promete. La palabra de Dios es prosperada para lo que Dios la envió y no vuelve vacía a Él. Así que dispongámonos en las manos del Señor, que el Señor hable a nuestros corazones esta noche, y sobre todo que pueda equiparnos y desafiarnos a cumplir con lo que Él nos ha demandado, con lo que Él nos ha comisionado: la predicación fiel del Evangelio. El obrero debe ser fiel, debe ser hallado fiel primero, y por lo tanto debemos nosotros ser encaminados por el Señor. La última sesión de esta noche me han pedido hablar acerca del Evangelio, el mensaje del Evangelio que nosotros compartimos, el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos, y creo que no hay mejor instrucción que las Escrituras. Absolutamente todo estudio, todo discipulado, todo taller, todo lo que tenga que ver con evangelismo, todo el material sale de aquí. No hay otra fuente de sabiduría y de inteligencia que la palabra escrita de Dios. Estoy pensando, después de esta serie de conferencias, que mi voz les muy molesta a los bebés. Estoy convencido de eso ya. Creo que se subió por ahí. Bien, hermanos, quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Vamos a basar la historia, o la enseñanza más bien, en la historia, de Pablo en Atenas. Y es una de las porciones más interesantes que encontramos dentro del libro de Hechos y dentro del Nuevo Testamento, donde a nosotros nos habla el cómo predicar bíblicamente el Evangelio. Porque ciertamente todos aquí podemos profesar el decir que somos creyentes, que somos cristianos, que hemos creído en el Evangelio. Pero cuando se trata de predicar y compartir el Evangelio con otras personas, nos quedamos como un témpano de hielo. No sabemos qué decir, no sabemos cómo comenzar, no sabemos qué tal si me equivoco y qué tal si fallo. Ay, no, mejor no lo hago. Y una de las primeras excusas, y es un gran enemigo del evangelismo, es el temor. Y quiero recordarles, mis amados hermanos, que el perfecto amor de Dios es lo que echa fuera el temor. Es decir, el entender y reconocer que el mensaje no soy yo, sino el Evangelio, y que la persona del mensaje es Cristo y no tú y yo. Eso nos da a nosotros la seguridad y la confianza de que nosotros no somos los que vamos a quedar mal, y que incluso si las personas no responden al mensaje que les estamos dando, no nos están rechazando a nosotros, sino a Cristo. Entonces, hermanos, la barrera del temor se tiene que lidiar a través de una comunión con Cristo, donde Él nos da de su perfecto amor para poder ser libres
de esos pensamientos que nos mantienen muy limitados para cumplir con la gran comisión. Yo creo que si les preguntara aquí a cada uno de ustedes, ¿te da pena o tienes temor o incluso un ataque de pánico si te dijeran, compártale a la persona que está a tu lado, un desconocido? De pronto dices, es que no sé ni cómo iniciar, no sé cómo comenzar. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos constantemente en una tensión, porque decimos, bueno, amo a Dios, amo su palabra, pero ¿cómo puedo compartirla con otros? ¿Cómo puedo hacerlo? Y bien, hermanos, Hechos 17 nos habla a nosotros el cómo, un ejemplo basado en la vida de Pablo, el apóstol, quien nos va a hablar a nosotros a partir del versículo 16 del capítulo 17, de cómo se debe hacer esto. Antes de introducirnos en el texto, hermanos, solo quiero dar un preámbulo acerca del Evangelio, porque el Evangelio es importante que tú y yo entendamos lo que es, aunque ya lo explicamos la primera noche. Pero el Evangelio es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje que nos habla de la reconciliación del hombre para con Dios por medio del sacrificio sustituto del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Dios, por cuanto vio que tú y yo no podíamos hacer nada al respecto con nuestro pecado, proveyó el medio de rescate para reconciliarnos con Él. Jesús muriendo en la cruz por los pecadores. Y si tú eres pecador, entonces Jesús te puede reconciliar con Dios. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa de qué familia hayas nacido, lo que importa es que naces de nuevo. Y el nuevo nacimiento, mis amados hermanos, es lo que nos hace ser parte de la familia de Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio, que las personas puedan reconciliarse con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y yo creo que si en este momento consideramos lo que acabo de decir, entonces llegamos a la conclusión de que es el mensaje más importante que la iglesia tiene que dar para el mundo, pero no sabemos hacerlo. Y cuando estamos por darlo, somos capaces de hacer cosas temerosas como arrojarnos de un avión con un paracaídas o aventarnos de un bungee, pero cuando se trata de compartir la fe, temblamos como el más cobarde. Estamos dispuestos a hacer por temor a la muerte cosas que alimenten la adrenalina. Pero cuando se trata de compartir el Evangelio, no estamos dispuestos a hacer nada. Huimos como el peor de los cobardes. Cuando pensamos en esto, hermanos, entonces debemos considerar lo siguiente, y es algo que he mencionado en alguna ocasión, pero hermanos amados, ¿qué sucede si se les dijera lo siguiente? Hermanos, el próximo sábado vamos a evangelizar y vamos a comenzar desde las 6 de la mañana. Y por cada persona que tú evangelices, se te van a dar 1,000 pesos. Es más, no tienes que esperar a que se arrepiente y crea en el Señor. Con que le des un tratado de evangelismo es suficiente. Nos compruebas el número y al final del día te damos tu pago. A las 6 de la mañana inicia. ¿Cuántos evangelizados tendrías ya a las 6:30? Entonces nosotros debemos considerar, si yo estuviera dispuesto a hacer por dinero eso, cuánto más por gratitud al Señor que rescató mi alma. Entonces, cuando nosotros estamos a punto de evangelizar o tenemos la oportunidad de hacerlo, debemos pensar de alguna manera honesta: Señor, si yo estuviera dispuesto a hacer esto por dinero, cuánto más por amor a ti. Y eso es lo que nosotros debemos considerar, hermanos. El Evangelio es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos ofrecer el mensaje a este mundo perdido, asentado en tinieblas, y poder ser reconciliado con Dios. Teniendo este contexto, ahora vamos rápido a hablar el contexto de Hechos capítulo 17. Estamos hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo, quien estaba también en estos momentos de la historia de la Biblia, de la iglesia naciente del primer siglo, se encontraba viajando junto con Timoteo y con Silas. Y resulta que ellos fueron a predicar primero a Tesalónica. Y en Tesalónica hubo todo un alboroto, y entonces salieron de ahí y llegaron a un lugar llamado Berea.
Y todos hemos escuchado hablar de debemos ser como los de Berea, que escudriñan todas las escrituras, ¿verdad? Bueno, llegan a Berea, reciben el evangelio, hay diligencia, y entonces Pablo se adelanta a Atenas, a Grecia. Timoteo y Silas se quedan en Berea para seguir discipulando y encaminando a los creyentes de ese lugar, nuevos creyentes, en el evangelio. Pero Pablo se fue. Y entonces Pablo llega a Grecia, y a partir de ese momento se da lo que conocemos, la predicación del apóstol Pablo en Atenas. Y dice así la palabra del Señor, versículo 16 de Hechos capítulo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? A Timoteo y a Silas, como acabamos de decirlo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, registra Lucas aquí, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. El Señor añada bendición a su palabra. Hermanos amados, veamos esta escena. Pablo estaba solo y se encontraba allá en Atenas. Creo que todos nosotros por lo menos podemos darnos una idea de lo que era la Grecia antigua. Un lugar completamente pagano, con diferente tipo de dioses para todo, al igual que el Imperio Romano. Y de pronto el apóstol Pablo se encuentra enardecido. ¿Alguna vez han escuchado algo así como: es que me dio celo, el celo santo, la pasión por la verdad? Bueno, eso es lo que estaba sintiendo Pablo. Él veía la idolatría a su alrededor, cómo estaban adorando dioses falsos, el paganismo, y de pronto él en su corazón, sabiendo: yo tengo el mensaje del evangelio, yo tengo la verdad que puede hacer libre a todas estas personas. A gran diferencia de nosotros, él sí se levantó y predicó, no se pudo quedar callado. Pero quiero que notemos una cosa: lo primero que él estuvo haciendo fue predicar en las sinagogas, pero también predicaba en las plazas. El apóstol Pablo no solo se limitó a llevar el evangelio a los judíos, él comenzaba ahí, en las sinagogas, porque de alguna manera se sentía en confianza. Bueno, me voy a acercar con los que dicen ser mis hermanos y puedo conversar con ellos, seré bien recibido y hablaremos acerca del evangelio de Jesús. Pero también él, por el llamado de evangelista que tuvo en su corazón, él se levantó y predicaba también en las plazas. Ahora, acabo de decir una palabra clave: por el llamado de evangelista que él tenía. Podrías decir en este momento: pues yo por eso no predico, porque no tengo el llamado. Bueno, deja decirte una cosa. La palabra de Dios dice que aunque no todos somos evangelistas de ministerio, todos debemos predicar el evangelio. Eso es un llamado exclusivo para toda la iglesia, para todos los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Y qué dice Pablo ahí mismo en ese versículo al principio? Porque no me avergüenzo del evangelio. Y una cosa más le dijo Pablo a Timoteo: no te avergüences de Jesucristo. No predicar el evangelio y no hablar de Cristo es avergonzarnos de su obra en nosotros. Entonces, la palabra temor, que impide la predicación del evangelio, podríamos pensar en ese momento: entonces, ¿qué debo pedirle al Señor? ¿Más valor? ¿Más denuedo? La respuesta podría ser: claro, pídele que te dé valor, que te dé el denuedo, el esfuerzo para hacerlo. Pero ¿qué les parece si podemos comenzar a pedirle al Señor por más amor? Señor, dame amor por las almas, dame amor por ti, dame amor por tu obra. Y entonces se cumple lo que nos dice Primera de Juan: el perfecto amor echa fuera el temor.
Porque habrá amor en tu corazón por las personas que sabes que al perecer sin Cristo irían al infierno. Y qué terrible sería para nosotros poder llegar delante del Señor y que el Señor te diga: ¿qué hiciste con estas personas que te rodearon? ¿Por qué no les hablaste de mí? Señor, es que tuve miedo. Es que me daba pena que me rechazaran. ¿Qué tal si hablaban mal de mí? Entonces, hermanos, algunos de los filósofos, que eran los epicúreos y los estoicos, dijeron algo muy interesante. Tenemos que escuchar hablar lo que esta persona tiene que decir. Estoicos y epicúreos significan las dos escuelas de filosofía más predominantes e importantes en aquellos tiempos en Grecia. Filósofos, hermanos, hombres eruditos, humanistas, por supuesto, hombres que buscaban adquirir conocimiento y crecer en la sabiduría del hombre. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre está triste? ¿Por qué el hombre es feliz? ¿Qué pasa en su cosmos? ¿Por qué su cosmovisión es tan diferente? Y demás. Y entonces escuchan predicar al apóstol Pablo en las plazas. Y hacen una pregunta en el versículo 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? Así han de decir los niños ahorita de mí. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Nosotros, si pensamos en la cultura oriental, hablando de hinduista, ellos creen en la reencarnación. Y si tú les llegas con un mensaje de resurrección, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje traes tú? Es algo diferente. Y en ocasiones, aún cuando les estamos predicando el evangelio a las personas que piensan ser salvas o que vienen de una religión tradicional, que se justifican en sus propias obras, de pronto comienzan a escuchar el evangelio y dicen: yo no me había dado cuenta de estas cosas. Tomando entonces a Pablo, lo llevaron al Areópago. Yo quiero que notemos una cosa, porque estamos comenzando el proceso hacia la predicación del evangelio. Esto solo es el inicio. Pero notemos una cosa: la manera en la que él estaba proclamando la palabra de Dios despertó la inquietud de los que le rodeaban. ¿Y qué estuvo predicando? ¿Sabiduría de hombres? No, estaba hablando acerca de la resurrección y el evangelio de Jesucristo. Esto despertó la curiosidad de los griegos. Y Pablo no fue por su propio pie en cuanto a: yo tomé la decisión de ir al Areópago. El Areópago también es conocido como la roca de Hades. Más bien, estos personajes, estoicos y epicúreos, toman a Pablo y lo llevan a ese lugar. Y Pablo fue. Él se dejó querer. Lo llevaron, llegó a ese lugar y dijeron: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que tienes, de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Y aclara aquí el texto: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Quiero que recordemos una cosa cuando Pablo comience a predicar el evangelio: que cuando él llegó a Atenas y observó a su alrededor, su alma se enardecía. ¿En qué? En ver la idolatría que se encontraba en ese lugar. Saben, en ocasiones como cristianos, probablemente ustedes no lo han vivido de la misma forma, pero en ciertos contextos, aún dentro de México, sabemos que existe la idolatría general en cuanto a imágenes y demás. Y a veces los cristianos que son convertidos del catolicismo romano al cristianismo, al día siguiente quieren ir a casa de todos sus amigos y familia y decirle: quita sus cuadros, quita sus imágenes, todo eso es del diablo. Bueno, ok, es idolatría, pero la pasión te gana, porque no hay madurez, no hay sabiduría, no hay dominio propio. Es correcto el enfoque, sí, es correcto el deseo, sí, pero no la forma de hacerlo. Y Pablo, a pesar de que se encontraba de esa manera, quiero que notemos lo sabio que fue para presentarle el evangelio a los griegos.
Entonces, dice aquí, verso 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago o la roca de Hades, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y sigue, y sigue, y sigue. Vamos a regresar por un momento, hermanos, al versículo 22. ¿Qué hizo Pablo? Porque hay una manera de presentar el evangelio bíblica y Pablo nos la está dando a partir del versículo 22. Puesto en pie en el Areópago, fue llevado a ese lugar. Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ojo, antes de decirles, miren, son unos pecadores, están destituidos de la gloria de Dios, merecen el juicio de Dios si no se arrepienten y se van a ir al infierno, que al final sí se los dijo, más adelante lo vamos a ver. Lo primero que hizo fue ganar su confianza resaltando una virtud que vio en ellos. Fíjense lo que está haciendo Pablo aquí. A pesar de que el celo interior le hubiese llevado a agarrar casi a bofetadas a todos, él supo que debía ser manso y humilde para presentar el evangelio, porque él no buscaba ganar argumentos, buscaba a las personas, buscaba el alma de las personas. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros queremos compartir el evangelio, más que una transmisión de un mensaje de amor y de preocupación por el estado eterno de un alma, lo que queremos es mostrarle cuánto sabemos. Y ese es el primer gran error que tenemos los evangelistas o cualquier cristiano que quiere compartir el evangelio. Si tú te paras delante de una persona para compartirle de Cristo, tú tienes que considerarte incluso inferior a él. ¿Por qué, hermanos? Porque eso va a demostrar humildad. Porque Jesús mismo vino a hacerse siervo de todos. Porque cuando Jesús tenía la autoridad para decirle a todos, sírvanme, no, Él tomó el rol y el oficio de el siervo más humilde y de rango más bajo dentro de cualquier hogar en Jerusalén y les dijo, no, yo les lavaré los pies. Esa es la actitud del cristiano, que cuando llegas con una persona, podrías pensar, pero es que esta persona es soberbia, es idólatra, es pecadora, no merece amor, no merece misericordia. Puedes regresar la cinta en ese momento en tu propia vida y decir, yo tampoco lo merecí. Y aún así Dios me salvó y tuvo misericordia de mí. Entonces, Pablo está haciendo algo muy interesante. Les resaltó una virtud: en todo observo que son muy religiosos. Eso no es ofensivo. Él no inició su conversación, una vez más, atacando directamente el pecado que había en ellos. Y a veces es lo primero que queremos hacer, porque en ocasiones me preguntan, pastor, ¿y cómo le podemos predicar a alguien que está practicando el pecado de la homosexualidad? Pero se nos olvida que dentro de los 10 mandamientos hay 10 mandamientos, no solo uno. Porque esa persona que está atada en el pecado de homosexualidad tampoco ama a Dios sobre todas las cosas. Seguramente ha deshonrado a sus padres no sometiéndose a ellos. También seguramente ha mentido o tomado algo que no le corresponde o codiciado. El punto, mis amados hermanos, es que en ocasiones no es necesario ni siquiera apuntar directamente a la práctica directa que esa persona está realizando. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Él está circunnavegando, llegando, rodeando la situación con un objetivo: el alma de las personas. ¿Qué pasa si yo a una persona que está practicando? Estoy citando este ejemplo porque es uno de los ejemplos más grandes que podríamos pensar en nuestros días. ¿Cómo le puedo predicar el evangelio a una persona que practica la homosexualidad o el lesbianismo?
Y piensas, pues directamente decirle, hacer eso es pecado. Bueno, sí, pero eso puede ocasionar que esa persona cierre su corazón y no quiera volver a escucharte. Entonces debemos ser sabios. Y esa es la primera lección que nos está dando Pablo aquí en Grecia. Si él se hubiese levantado y hubiese predicado como muchos de nosotros lo hubiéramos hecho, inmediatamente los griegos le dicen, ¿sabes qué? Gracias a Dios. Entonces, mis amados, sí, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, pero también nos ha dado de su espíritu para tener sabiduría, cómo hacer las cosas. Resalta, por lo tanto, entonces, su virtud en cuanto a la religiosidad. Sabemos que eso era idolatría y que estaba mal, pero no los atacó en primera instancia. 2, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. Segunda cosa que hizo el apóstol Pablo, interesarse en ellos. ¿Cómo? Porque a veces leemos ese texto y nos vamos de corrido y no nos detenemos a pensar, ¿por qué Pablo les dijo eso? Él está diciendo, estoicos, epicúreos, me tomaron de cada brazo prácticamente, veamos la escena, y me llevan. Pero camino acá, yo observé y encontré esto. En otras palabras, me preocupé en conocer lo que ustedes creen. Me interesé en ustedes para poder ayudarles en algo. Y eso, hermanos, es algo que también tenemos que hacer cuando estamos predicando el evangelio. Poder observar a la persona para poder buscar cómo lograr esa empatía, esa posibilidad de acercamiento y poder concretar un encuentro evangelístico. Entonces, lo primero que hizo Pablo, resaltó una virtud de ellos. No los atacó de inmediato. 2, se interesó en ellos. Como dice él, a todos me he hecho de todo con tal de salvar a algunos. Me interesé en ellos. Y les habla de la inscripción al Dios no conocido, y sabemos hacia dónde va Pablo. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué hizo en tercer lugar el apóstol Pablo en un solo versículo? No solo se interesó en ellos, sino que despertó su curiosidad. Ustedes están adorando a alguien que no conocen. Pues ¿quién es? Dínoslo, queremos saberlo. Tenemos la inscripción, tenemos el santuario, pero no sabemos quién es él. Hermanos, para ese momento el apóstol Pablo los tenía en su mano. No los ataqué, resalté una virtud. 2, me interesé en ustedes, observé su alrededor. Y 3, desperté su curiosidad, porque algo que ustedes están haciendo lo hacen sin saberlo. Pues los griegos resulta que lo que les interesa es aprender y conocer cosas nuevas. ¿Qué hizo Pablo? Ser muy sabio. ¿Nos damos cuenta cómo estaba preparando el terreno el apóstol Pablo para predicar el mensaje más importante del ser humano? Y luego empieza a decirles quién es él. ¿Quién es el Dios no conocido? Dice, es el Dios, verso 24, y ahora vamos a exaltar por un momento a nuestro Señor, hermanos. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Espérate, entonces él no mora en ese santuario, él no está aquí solamente. ¿Quién es Pablo? Háblanos más de él. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Inmediatamente les está presentando a un Dios que es sobre todos los dioses. Un Dios que no está limitado y confinado a un lugar y que no puede ser honrado por ninguna mano humana. ¡Wow! ¿Quién es ese Dios? Y ellos siguieron escuchando. Y de una sangre, versículo 26, ha hecho todo el linaje de los hombres, de Adán, para que habite sobre la faz de la tierra,
y les ha prefijado, escuchen esa palabra, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tú naciste en el tiempo, en el momento, en el lugar que Dios lo determinó desde antes de que todo existiera. No es una casualidad que seas mexicano, o que seas menonita mexicano, o que seas mexicano rodeado de menonitas, o como lo quieras poner, o que estés escuchando este predicador. No es casualidad, todo está prefijado por Dios. Y además agrega, y los límites de su habitación. Sutilmente comienza a presentar a Dios primer lugar, el soberano, el creador, el único, el todopoderoso, que además rige el destino de todas las cosas, que es dueño de la vida y dueño de la muerte. En otras palabras, Él les está presentando al único Dios verdadero. Así inicia su exposición del Evangelio el apóstol Pablo. Una vez que tuvo y captó la atención de su audiencia, él no comenzó con sabiduría de palabras, excelencia de sabiduría humana, no, él presentó a Dios en toda su gloria y esplendor. Él es el que yo quiero presentarles, el Dios todopoderoso que gobierna y que reina sobre todas las cosas. Es Él a quien quiero que conozcan. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el Señor? ¿Por qué estableció límites? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, estoy en el versículo 27, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora por el otro lado, Pablo no les está hablando solamente de la inmensidad, de la grandeza de Dios, sino que además les dice, es un Dios personal. No es un Dios caprichoso como los nórdicos, Thor y todos, Zeus y demás. No es un Dios como el de ustedes, hablando de los griegos. Les estoy hablando del Dios todopoderoso, grande y soberano, pero que es un Dios cercano y personal. Porque ciertamente Él de alguna manera nos permite que podamos palparle, hallarle, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 27. Entonces, hermanos, el Evangelio no solamente es el mensaje de reconciliación de Dios con los hombres por medio de Cristo, sino que el mensaje del Evangelio es el mensaje que le recuerda a la humanidad la grandeza y la gloria de Dios. Nunca olvides que al presentar el Evangelio tienes que presentar a Dios tal cual es Él, el gran soberano sobre toda su creación y la tierra, pero un Dios tan amoroso, bondadoso, que está cercano a ti. Porque en Él vivimos, dice Pablo, versículo 28, y nos movemos y somos. No hay manera que escapes de su presencia, no hay manera que escapes de su mirada. ¿Y por qué está anticipando el apóstol Pablo esto? Porque antes de llegar al tema principal del Evangelio, del pecado, arrepentimiento y fe, él tiene que preparar el terreno del corazón con el Evangelio. ¿Cómo, hermanos? A través de dejarnos ver que nadie puede escapar de la mirada de Dios. Cuando tú cierras las puertas de un santuario y te vas a descansar y cierras el museo en Grecia, ¿qué creen? Ahí se quedó ese ídolo. Pero cuando tú y yo vamos aún en lo más íntimo de nuestra habitación, todo lo que hacemos se hace delante de un Dios que ve todas las cosas y de un Dios que es santo. Entonces Él está planteando esta perspectiva, porque el Evangelio no solamente es cómo inicio la conversación, cómo le predico, sino es cómo presento la gloria majestuosa de Dios. Porque las personas tienen que temblar ante Dios por su pecado, como tembló Israel en el monte Sinaí, cuando éste tronaba y cuando la ley estaba siendo presentada al pueblo. Y a veces tenemos ese conflicto y ese serio problema, porque no conocemos a Dios. Y entonces llegamos y les decimos, oye, ¿y crees en Diosito? Uf. Fíjense, después de lo que acabamos de escuchar de Pablo y dices, quiero que conozcas a Diosito, mira, Él es amor. Y
espera, sí, Dios es amor, es su esencia también. Pero quiero que notemos cómo lo hace Pablo. Porque si alguien sabe predicar el evangelio, es el más grande misionero de la historia de la iglesia, Saulo de Tarso, hermanos. Y nos está dando una cátedra de evangelismo a través de esto. Y nos está diciendo cómo se hace. En nuestras propias narices nos dice: nunca disminuyas la grandeza de Dios y no humanices a Dios. Es que mira, Él quiere, es que si no te arrepientes, mira, Él llora si no te arrepientes. No, hermanos. Es que tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Él entre. Si no le abres la puerta de tu corazón, Él no podrá entrar. Wow, pues entonces me estás hablando de un Dios que no es soberano, que no es todopoderoso y que está limitado a lo que el hombre quiera. Es que Dios es un caballero y Él toca la puerta de tu corazón. Y de pronto pensamos, bueno, ¿y de dónde se saca eso de que Jesús está tocando a la puerta del corazón? Y lo peor de todo es que pensamos en una puerta y que está Jesús tocando. ¿Me dejas entrar a tu corazón? Es la escena que pensamos. Y vamos a Apocalipsis 3:20 y resulta que de ahí se extrae esta enseñanza donde dice que Él está a la puerta y llamo. Y el que abra, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Un verso antes, en el 19 de Apocalipsis 3, Él dice: yo azoto y reprendo a todo aquel que recibo por hijo. Y en el versículo siguiente está tocando la puerta del corazón. No tiene sentido. En primer lugar, esa sección de Apocalipsis la dirige a la iglesia, no a los impíos. Segundo lugar, Cristo es la puerta y Él es el buen pastor. Y por lo tanto, Juan, que es a quien se le revela el Apocalipsis, es el mismo Juan que escribe Juan capítulo 10 con la parábola del redil, y donde entiende claramente que el buen pastor se para a la puerta del redil, no está frente a una puerta de madera. Y cuando dice y llamo, no es esto, es llama a sus ovejas, les habla. Entonces tenemos que cambiar la perspectiva de esa imagen. Y los que oyen, los que responden, vendrán a Él. Y saben una cosa más, y eso está escrito a la iglesia Laodicea, que caracteriza a la iglesia tibia de estos tiempos. Una iglesia apóstata, una iglesia que ha dejado a Cristo fuera y que cree ser rica en sí misma y próspera. No lo estoy regañando, bebés. Entonces, hermanos, Jesús no está tocando puertas de corazones. Porque más adelante el apóstol Pablo nos va a recordar en esta majestuosa presentación del Evangelio que Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. ¡Qué gran diferencia! Ese sí es el Dios soberano. Claro, que nos ama en Cristo. Dios ama lo que es conforme a su naturaleza. Mientras no eres de Cristo, mientras no has sido adoptado por el Señor, lo hemos explicado completamente este fin de semana, la ira de Dios está sobre esas personas. Es hasta que Él te perdona, te justifica, te regenera, te sella y te adopta como hijo, que su amor viene a ti y eres objeto de su amor por el resto de tu vida. Pero antes no. Dios, mis amados hermanos, en la persona de su Hijo Jesucristo, a través del planteamiento de lo que acabamos de ver, Él no va caminando en las calles, tocando a las puertas de la casa, a ver en qué casa me dejan entrar. ¿Saben cómo le llamaríamos a eso? Mendigar amor. Y nuestro Dios no hace eso. Cambiémonos el chip. Dios no es así. Dios es Dios. Y nosotros lo necesitamos a Él. Tú sin Dios no eres nada. Y Dios sin ti, Él sigue siendo Dios. No te necesita, no me necesita. Nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Punto. No por quién somos, no por lo que hacemos. Y si Él te ve con el afecto con el cual te ve hoy, es por Cristo, no por ti.
¿Y saben qué hace eso? Nos hace humildes, nos hace sometidos al Señor y nos hace entender que Él es el creador de todas las cosas. Siendo pues, porque dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Poetas griegos. Y vean, entonces Pablo está dándonos otro elemento más para predicar eficazmente el Evangelio. Algo en lo que ellos creen de antemano. Fíjense, es una invitación a que tú sepas lo que creen otras religiones. ¿Cómo podrás predicarle el Evangelio a un mormón si no sabes en lo que ellos creen? ¿Cómo podrás predicarle el Evangelio a un testigo de Jehová si no tienes ni idea de lo que enseñan? ¿Cómo vas a predicarle a un católico romano si no sabes lo que promueve su enseñanza? ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Porque aún algunos de sus propios poetas, conoce nuestra cultura, sabe de qué está hablando, no es un ignorante. ¿Saben lo que hace un verdadero hijo de Dios? Se prepara para poder llevar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién le vamos a predicar? Pues vamos a ir a una comunidad mormona. Vamos a ir, pero vamos a prepararnos. ¿En qué creen ellos? ¿Cómo les podemos refutar sus enseñanzas bíblicamente? Con amor, mansedumbre y doctrina. Pues de esta forma, ¿estamos listos? Sí, vamos a predicarles el Evangelio. Entonces Pablo nos está dando los diferentes elementos que debe de haber en nosotros para el acercamiento con las personas cuando predicamos el Evangelio. Si quieren un resumen rápido y antes de ir a la conclusión de cómo predicar el Evangelio de una manera rápida, es muy sencillo. Inicias una conversación con una persona en lo natural. ¡Ay, qué bonito día tenemos hoy! Lástima que ya hay personas que murieron y no pudieron verlo. Por cierto, ¿a dónde irías si murieras hoy? Bueno, ya lo pasamos de lo natural a lo espiritual, ya le hablé de la muerte, entonces no sabe a dónde va a ir si va a morir, y tienes la posibilidad de decirle, ¿sabes? Pero yo puedo decirte a dónde vas si mueres hoy, solo tengo que hacerte unas preguntas, ¿me das oportunidad? Y lo puedes llevar a través de algunos mandamientos de la ley de Dios, porque Romanos 3, 19 y 20 nos dice que la ley da conocimiento del pecado, pero además la ley cierra toda boca para que nadie se justifique ante Dios. Entonces, le puedes preguntar, ¿alguna vez has dicho una mentira? Pues si eres honesto, ¿qué vas a responder? Sí. ¿Verdad que sí? Y le preguntas, ¿y cómo llamas al que dice mentiras? Pues mentiroso. Yo no le tuve que decir que es mentiroso. A través de una pregunta, lo dijo, lo confesó. Y yo le pregunto ahora, ¿y cómo le llamas al que es mentiroso? Perdón, y si tú has dicho mentiras, entonces eres un ¿qué? Y dicen mentiroso. Y lo llevas a lo largo de 2, 3, 4, 5 mandamientos, y entonces la ley de Dios hace su función. El Espíritu Santo, quien inspira esa ley, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona entonces queda como reo bajo la ley, convicto como transgresor bajo la ley moral de Dios, sin justicia propia y quitando todo argumento de sus bocas. Ya lo tienes en el lugar perfecto. ¿Qué sigue ahí? Las buenas nuevas. ¿Sabes lo que hizo Dios para que un pecador como tú y como yo no vaya al infierno? Y les presentas el Evangelio. La ley quebranta el corazón orgulloso y el Evangelio sana el corazón quebrantado. Ley al soberbio, gracia al humilde. Ley al soberbio, gracia al humilde. Así es la presentación del Evangelio. Y ¿sabes en cuánto tiempo puedes predicarle el Evangelio a una persona? En no más de 5 a 10 minutos. No necesitas ni tener que formar una amistad, esperarte a tener una relación. Fíjate que son compañeritos de la escuela, nuestros hijos, y a ver si poco a poco me puedo acercar a la persona, lo invito a tomar algo a la casa y a ver si le puedo predicar. En ese tiempo se te puede morir. Hay que predicar el Evangelio a lo que vas, conciso, el punto, el objetivo. Entonces Pablo está haciendo eso. Ahorita fue un resumen rápido como para, ya sé cómo predicar. Y tienen todos los recursos ahí atrás de Living Waters donde pueden aprender todo lo necesario, mis amados hermanos. Pero démonos cuenta de lo que hizo Pablo y vámonos hacia la conclusión.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, versículo 29, que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de ninguna imaginación de hombres. Porque linaje suyo somos. ¿Ok? Y de pronto, dice, siendo pues linaje de Dios, fíjense lo que está haciendo con mucha astucia el apóstol Pablo. ¿Saben lo que hizo Pablo aquí, hermanos? Llevó a los atenienses a utilizar algo que Dios le ha dado a todo ser humano: el sentido común. Una especie de, ¿tú crees que una piedra te habla? Ah, pues no, ¿verdad? Los llevó a eso, a darse cuenta del grave error de idolatría en el cual estaban. Si somos linaje de Dios, porque sus propios poetas lo dicen, Él captó la atención desde un principio y además Él utilizó para respaldar la enseñanza algo en lo que los griegos creían, pues las poesías de sus propios compatriotas. Y les dice, bueno, si somos linaje de Dios, los está llevando a pensar, pues si tú crees en esto, ¿por qué estás practicando otra cosa? Qué astuto es, ¿verdad? Pero no es una cuestión solo de qué astuto es Pablo, es cuán sensible fue a la dirección del Espíritu Santo. Siendo pues linaje de Dios, fíjense, aquí está el punto. No debemos pensar, él se incluye, que la divinidad, es decir, que Dios, sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, por si acaso, por lo que se te ocurra. No debemos pensar eso. Y el sentido común de la persona debe decir, pues sí es cierto, un ídolo no habla, no oye, no me atiende, no me consuela, no puede estar ahí para mí. Yo lo tengo que cargar, lo tenemos que mover, lo tenemos que limpiar. De alguna manera les lleva a concientizarse de su idolatría, pero a su vez de la manera tan tonta en la cual han creído en eso. Y entonces, lo que todos esperábamos, versículo 30. Ay, Pablo, pensábamos que no les ibas a hablar de esto, pero sí lo hizo. Pero Dios, habiendo pasado por alto. Antes de que sigamos, ¿saben lo que está diciendo en el versículo 30 al decir, pero Dios? Él está entendiendo en su alma, en su espíritu, el apóstol Pablo, que después de lo que les acaba de decir desde un principio, presentando la gloria de Dios, ellos ya entendieron quién es realmente Dios. Entonces ya no tiene necesidad de explicación, solo les dice, pero Dios. En ese momento los griegos dicen, sí, aquel grande en quien vivimos, nos movemos y somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, hermanos, les dijo ignorantes. ¿Te ofendería si alguien te dice ignorante? Bueno, probablemente si te lo dice de entrada, sí. Pero ¿qué hizo Pablo? Los fue llevando. Esa es la sabiduría que debemos de imitar y de buscar en el Señor. Eso es seguir las pisadas de Cristo. Eso es entender que por más celo y pasión que tú tengas por llevar la palabra de Dios, tienes que ser sabio y prudente para hacer las cosas. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Estamos hablando de un apóstol Pablo que también el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia, y que aunque él tuviera el corazón y la carga de ir a ese lugar, supo que el Espíritu Santo les dijo, no es el tiempo, no vas. Y él se sujetó. ¿Qué nos indica eso? Un hombre que tenía relación con Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora sugiere, da la opción. No, hermanos, después que entendieron quién es Dios, tienen que entender la orden que Dios da. Ordena, manda, decreta que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Wow.
Al final se los dijo. Al final les dijo, son unos idólatras y son unos ignorantes. Y si no se arrepienten, perecerán. Es lo que todos queremos decirle a las personas, ¿verdad? Pero hay que saberlo hacer. Y aquí nos damos cuenta que Pablo no tenía una intención de solo ganar un argumento, de no solo quedar como alguien que tenía más conocimiento que los estoicos y los epicúreos. Él no quería llegar y promover su sabiduría, promover su conocimiento. Él quería presentar a Cristo y a este crucificado. La gloria de Dios expresada en la proclamación del Evangelio. Y saben, ahora presenta el Evangelio y presenta a Cristo. Por cuanto ha establecido un día. Ok, ya nos hablaste de Dios, ya nos dijiste qué es lo que Dios pide, ya nos mostraste nuestro error, ya nos dijiste que nos tenemos que arrepentir. Ok, estamos en el punto de, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Por cuanto Dios, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, el Señor Jesucristo. Wow. ¿Qué preparación tuvo Pablo? ¿Cómo fue llevando? Decimos en música, en crescendo, ¿verdad? Fue llevado el Evangelio de tal manera hasta que llegó al clímax y dijo, Jesucristo es la solución. Sin embargo, si no se arrepienten, Él les juzgará y les condenará para siempre, porque Dios ha establecido un día. ¿Sabes? Ni tú ni yo escaparemos de ese momento. Todos seremos juzgados. Claro, el que es de Cristo irá a la eternidad, pero todos seremos juzgados. Y esos son los elementos de la proclamación del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos sin Él? ¿Qué pide Dios? ¿Qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿Qué hizo Él por mí? Y en respuesta a eso, ¿qué hago? Son los elementos que el apóstol Pablo está llevando en su proclamación del Evangelio, que todos nosotros debemos de conocer. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y esto me regresa al inicio. Si el temor que tienes de predicar el Evangelio es que se burlen de ti, de Pablo se burlaron también. Y eso no lo hizo desistir, no lo hizo pensar, oh, quizás estuve equivocado en mi mensaje, probablemente debía haberles hablado solo del amor de Dios. No, hermanos. Y tenemos otro ejemplo. El sermón inaugural, Hechos capítulo 2, Pedro predicando, 3,000 almas convertidas. Pero ¿qué sucedió? Que fueron convencidos de su pecado y entonces le preguntan al apóstol Pedro, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y conviértanse al Señor Jesucristo. Así que cuando oyeron de la resurrección de los muertos se burlaron de Él. Y otros le decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales, escuchen, estaba Dionisio, el areopagita, el responsable y encargado del lugar, creyó en Cristo. Creyó el Evangelio. Dice, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermanos, el Evangelio siempre produce algo. Cuando tú presentas el Evangelio, siempre hay una respuesta, positiva o negativa, pero nunca se queda neutral. Siempre pasa algo. Porque no es tu poder, es el poder de Dios. No es tu mensaje, es el mensaje de Dios. Tú no eres quien salva, es Cristo quien salva. Y por lo tanto, hermanos, tú y yo somos llamados a predicar fielmente el mensaje del Evangelio. No importando lo que se piense de nosotros, sino sabiendo que hemos sido llamados a ser fieles a aquel que nos envió. Porque, y con esto cierro, hermanos, la gran comisión que nos ha dado
nuestro Señor Jesucristo. No es solamente id y predicad el Evangelio. El imperativo es hacer discípulos. Pero no inicia ahí la gran comisión. Tenemos que regresarnos un poco más, porque Jesús, cuando da la gran comisión, dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id. Hermanos amados, cristianos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que se encuentran hoy escuchando este mensaje, debes escuchar una cosa. Dios te ha comisionado en su nombre y con su autoridad para que tú cumplas con la proclamación del Evangelio, para que hables, para que no temas a la vergüenza y al rechazo, sino para que seas fiel a lo que se te encargó. Los resultados dependen de Dios, no de ti. No te preocupes con lo que pase al final. Tú sé fiel a lo que tienes que hacer. El Señor hace la obra. Él edifica la iglesia. No tú y no yo. Nos usa, pero Él es el verdadero arquitecto y diseñador de la iglesia del Señor. Y una vez que entendemos esa parte de la gran comisión y que nos manda a ser discípulos, entonces entenderemos que no se trata de nosotros solos, que no se trata solo de nosotros mismos. Se trata de ir por otros más, para que juntos lleguemos a la ciudad celestial, para que todos juntos caminemos delante del Señor. No se trata de que digas, la libré, llegué al cielo. No, se trata de: Señor, ya llegué y traje a otros conmigo. Eso es lo que Dios demanda y pide de cada uno de nosotros, que seamos fieles a Él, fieles a su obra, fieles a la predicación del Evangelio, y que tu vida esté siempre dispuesta a servir al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Él es digno. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, entendemos y sabemos que hemos recibido una comisión que en nuestras fuerzas sería imposible cumplir. Hemos visto el ejemplo de Pablo. Hemos visto su celo, su pasión, su carga que tenía por las almas. Pero también vimos la sabiduría que tú le diste y la prudencia para hacer las cosas, a pesar de un celo que consumía a su corazón. Señor, queremos imitar eso. Queremos ser sabios, prudentes, sensatos, pero también con conocimiento y entendimiento. Por eso rogamos que nos equipes, Señor, que nos capacites, que podamos cumplir con tu llamado, en bondad y misericordia con lo que nos has comisionado. Señor, habla al corazón de tu iglesia, habla al corazón de mis hermanos, para que honremos el legado que hemos recibido de parte tuya y podamos ser hombres y mujeres que realmente puedan buscar agradarte a ti. Señor, que nuestras fuerzas sean para servirte, que nuestro corazón sea para agradarte, que nuestra fe sea para alcanzar también a otros. Gracias por darnos este tiempo, Señor, y las instrucciones de cómo presentar tu palabra de una manera bíblica. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, nosotros debemos responder como lo hizo Isaías. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y todos hemos escuchado la respuesta a eso. Pero el problema es que en ocasiones decimos: Señor, heme aquí, envíalo a Él. No seamos así. Seamos nosotros la respuesta a la oración de Cristo al Padre. Seamos esos obreros enviados a la mies. Seamos esos hombres que van realmente a trabajar para la obra a la que hemos sido llamados. Y al final, cuando llegues al último día de tu vida, podrás mirar hacia atrás y pensar: valió la pena. Valió la pena invertir mi vida en ti, Señor, en tu obra y en tu evangelio, porque tú lo vales, Señor, porque tú eres digno. Les amo, hermanos, les amamos, y que Dios los bendiga. Adelante, pastor.